Queridos oyentes, sean muy bienvenidos. Hoy, entre montañas envueltas en niebla y caminos anegados por la lluvia, nace una historia sobre los encuentros que el destino no deja escapar. Guadalupe, a quien todos llaman Lupita, busca refugio y halla una mirada que lo cambia todo. ¿Se puede confiar cuando el corazón aún teme? Cuéntenme desde dónde nos escuchan. ¿En el autobús? ¿Preparando la cena? ¿O descansando en el sofá? Suscríbanse y activen la campanita para no perder las próximas emociones. Respiren profundo. Nuestra historia apenas comienza. La lluvia descendía desde las montañas de la Sierra Madre Occidental como un manto espeso que borraba caminos, marcas y certezas. Guadalupe Sánchez, con 24 años y ninguna ilusión en el pecho, cargaba una maleta desgastada y una promesa: ayudar a una tía lejana en algún rancho perdido en el interior de Michoacán. Pero el lodo de los caminos confundió sus pasos y la condujo hasta una entrada equivocada, una casa equivocada, un destino correcto. El autobús la había dejado en el pueblo de Santa Clara del Cobre, famoso por sus artesanías, pero todavía faltaban 15 kilómetros hasta la propiedad de su tía Dolores. El conductor de la camioneta que la llevaba tuvo que detenerse cuando el camino se volvió intransitable por el aguacero. «Hasta aquí llegó, señorita. Si sigue ese sendero, llegará a una casa donde pueden ayudarla», le dijo antes de dar media vuelta. Guadalupe, a quien todos llamaban Lupita, no tuvo más remedio que seguir a pie, maldiciendo su suerte y la decisión de haber aceptado venir. Su vida en Ciudad de México se había vuelto insostenible después de perder su trabajo en la cafetería y no poder pagar más el alquiler de su pequeño apartamento. La propuesta de su tía de trabajar en su rancho parecía la única salida, aunque apenas la conocía y solo había hablado con ella por teléfono un par de veces. El barro se pegaba a sus botas como si quisiera retenerla, como si el mismo camino le advirtiera que retrocediera. Su falda larga se había empapado hasta las rodillas y su cabello negro, generalmente recogido en una trenza impecable, se había convertido en una masa húmeda que se adhería a su rostro. Cuando divisó el portal de madera a lo lejos, corrió los últimos metros sin importarle ya el estado de su ropa. La casa era más pequeña de lo que esperaba, construida con adobe y piedra, con un techo de tejas rojas y un corredor que la rodeaba. No parecía el próspero rancho que su tía le había descrito. Un perro flaco y de mirada astuta ladró anunciando su llegada, pero se calmó cuando ella le habló con suavidad. «Tranquilos, amigo, solo busco refugio», murmuró mientras se acercaba a la puerta principal. Tocó 3 veces, tiritando por el frío y la humedad. El silencio que siguió le hizo pensar que tal vez la casa estaba abandonada, pero entonces escuchó pasos acercándose. La puerta se abrió con un chirrido y apareció un hombre de unos 40 y tantos años, alto y de complexión fuerte, con el rostro curtido por el sol y el trabajo duro. Sus ojos, del color del café recién molido, la observaron con una mezcla de sorpresa y cautela. No había gritos, ni órdenes, solo un silencio antiguo y una mirada cansada. «Buenas tardes, señor», dijo Lupita, intentando controlar el temblor de su voz. «Disculpe la molestia, pero creo que me he perdido. Busco el rancho de Dolores Fuentes». El hombre la miró unos segundos más, como si estuviera evaluando la situación, antes de responder con una voz profunda y pausada. «El rancho de Doña Dolores está a unos 5 kilómetros al este. Con este temporal no llegará hoy». Sin hacer más preguntas, simplemente abrió la puerta por completo, invitándola a entrar. «Soy Mateo Rendón», añadió, como si eso fuera toda la presentación necesaria. Lupita dudó un instante. Toda su vida había aprendido a desconfiar de la amabilidad inesperada, a ver segundas intenciones en cada gesto. Pero algo en la mirada directa y simple de aquel hombre la hizo avanzar. «Gracias, señor Rendón. Soy Guadalupe Sánchez, pero todos me dicen Lupita». El interior de la casa era austero pero ordenado. Una sala con muebles de madera desgastados por el uso, paredes decoradas con algunos tejidos tradicionales y un fogón que desprendía un agradable calor. Mateo le señaló una silla cerca del fuego. «Siéntese ahí para que se seque. Voy a preparar café». No era una propuesta,
sino una afirmación tranquila. La acogida fue seca, como el campo que él cultivaba, sin adornos, pero firme. Lupita, acostumbrada a la desconfianza y a la carga de ser siempre un peso en las casas por las que había pasado, extrañó el refugio sin exigencias. Se había criado en casas ajenas desde que su madre enfermara cuando ella tenía 12 años. Primero con una tía en Puebla, luego con unos primos en Veracruz y finalmente sola en la capital, siempre sintiendo que ocupaba un espacio que no le correspondía, siempre agradeciendo favores que venían con condiciones no expresadas. ¿Conoce a mi tía Dolores?, preguntó mientras recibía la taza de café humeante que Mateo le ofrecía. Él asintió levemente mientras se sentaba frente a ella, manteniendo una distancia respetuosa. Todos conocemos a doña Dolores en la región. Su rancho es uno de los más prósperos. Cría caballos finos. Lupita asintió, recordando vagamente que su tía había mencionado algo sobre caballos en su última llamada. Un silencio se instaló entre ellos, pero extrañamente no resultaba incómodo. El repiqueteo de la lluvia contra el techo de tejas creaba una melodía constante y tranquilizadora. «Mañana la llevaré hasta allá cuando escampe», dijo finalmente Mateo. «Puede usar el cuarto del fondo para pasar la noche». Lupita comenzó a protestar, a decir que no quería causar molestias, pero él levantó una mano para detenerla. «No es molestia. Nadie debería andar por estos caminos con este tiempo». Y con eso, la conversación pareció terminada. Sin más palabras, Mateo se levantó y comenzó a preparar algo de comer. Lupita observó sus movimientos, la manera metódica en que cortaba las verduras, la familiaridad con que se movía en la cocina. No era la imagen que tenía de un ranchero solitario. Había en él una extraña mezcla de rudeza y delicadeza que la desconcertaba. La cena fue simple pero deliciosa. Frijoles refritos, tortillas recién hechas y nopales guisados con tomate y cebolla. Comieron en silencio, intercambiando apenas algunas palabras sobre la comida o el clima. Cuando terminaron, Lupita insistió en ayudar a limpiar, y esta vez Mateo no protestó. Trabajaron juntos en una sincronía inesperada, como si hubieran compartido esa cocina durante años. ¿Vive solo, señor Rendón?, se atrevió a preguntar Lupita mientras secaba los platos. Mateo tardó en responder, como si estuviera decidiendo cuánto quería revelar. «Sí, desde hace 5 años», dijo finalmente. No añadió más, pero a Lupita le pareció ver un destello de dolor en sus ojos, tan rápido que podría haberlo imaginado. «Mi esposa Carmela y yo compramos este rancho hace 10 años», añadió después de un momento. «Ella ya no está». Lupita asintió, comprendiendo lo que no se decía. No hizo más preguntas sobre el tema. Sabía reconocer las heridas que no querían ser tocadas. Después de limpiar la cocina, Mateo le mostró la habitación donde dormiría. Era pequeña pero limpia, con una cama individual cubierta con un colorido zarape de lana y una ventana que daba al patio trasero. «El baño está al final del pasillo», le indicó. «Si necesita algo más, mi habitación es la primera a la derecha». Lupita le agradeció nuevamente su hospitalidad. Cuando Mateo se fue, cerrando suavemente la puerta tras él, ella se sentó en la cama y dejó escapar un largo suspiro. La habitación olía ligeramente a lavanda, como si alguien hubiera puesto especial cuidado en prepararla, a pesar de que probablemente nadie la había usado en mucho tiempo. Se preguntó quién habría dormido allí antes, si acaso sería la habitación de algún hijo que ya no vivía en casa. O quizás prefirió no seguir ese pensamiento. Sacó de su maleta un camisón sencillo y se cambió, agradeciendo poder quitarse al fin la ropa húmeda. Antes de acostarse, se acercó a la ventana. La lluvia había amainado un poco, pero seguía cayendo constante. La oscuridad era casi completa, apenas interrumpida por algún relámpago lejano que iluminaba momentáneamente el paisaje. Pudo distinguir lo que parecía un huerto en el patio trasero, algunos árboles frutales y lo que parecía ser un pequeño taller. No era un rancho grande, pero tenía algo especial, una sensación de hogar que Lupita no había experimentado en ninguna de las casas donde había vivido. Se metió bajo las mantas, sorprendida por lo cómoda que era la cama, y por primera vez en mucho tiempo,
Se durmió sin preocuparse por el mañana. La mañana llegó con un cielo lavado y brillante. La lluvia había cesado durante la noche, dejando tras de sí un aire limpio y fresco. Lupita despertó con el canto de los gallos y el murmullo de actividad en la cocina. Se vistió rápidamente y salió a encontrarse con su anfitrión. Mateo ya estaba preparando el desayuno. Vestía ropa de trabajo, jeans gastados, una camisa de cuadros remangada hasta los codos y botas de campo. «Buenos días», saludó sin apartar la vista del fogón, donde unas tortillas se calentaban. «El café está listo». Lupita se sirvió una taza y se ofreció a ayudar. Juntos terminaron de preparar el desayuno. Huevos revueltos con chorizo, frijoles y tortillas recién calentadas. Mientras comían, Mateo le explicó que los caminos estarían difíciles por el lodo, pero que su camioneta podría pasar sin problemas. «Después de desayunar la llevaré al rancho de Doña Dolores», dijo. Lupita asintió, sintiendo una inexplicable punzada de decepción. Se había sentido cómoda en esa casa, con ese hombre de pocas palabras, pero gestos amables. «¿A qué se dedica aquí, señor Rendón?», preguntó, intentando alargar la conversación. «Cultivo aguacates principalmente», respondió él. «También tengo algunos árboles frutales y fabrico muebles de madera en mi tiempo libre». Señaló con un gesto las sillas donde estaban sentados. «Las hice yo». Lupita observó con nuevos ojos los muebles, apreciando ahora los detalles del tallado, la perfección de las uniones. «Son hermosos», dijo con sinceridad. Por primera vez, vio algo parecido a una sonrisa en el rostro de Mateo, apenas un suavizamiento en la comisura de sus labios, pero suficiente para transformar su expresión. Tras el desayuno, Lupita recogió su maleta y se preparó para partir. Cuando salió al exterior, pudo ver el rancho con claridad por primera vez. No era grande, pero estaba bien cuidado. Una modesta plantación de aguacates se extendía en una ladera cercana y junto a la casa había un taller de carpintería. Todo hablaba de trabajo duro, de una vida construida con esfuerzo y constancia. La camioneta de Mateo era un modelo viejo, pero bien mantenido. Él colocó la maleta de Lupita en la parte trasera y le abrió la puerta del pasajero. El camino estaba efectivamente en mal estado, con charcos profundos y tramos de lodo que hacían que la camioneta se deslizara peligrosamente. Mateo manejaba con la seguridad de quien conoce cada curva, cada bache. Durante el trayecto, apenas hablaron. Lupita miraba por la ventana, absorbiendo el paisaje. Las montañas verdes a lo lejos, los campos cultivados, las pequeñas casas dispersas. Era un mundo completamente diferente al bullicio de Ciudad de México. «¿Cómo es su tía?», preguntó de repente Mateo, rompiendo el silencio. Lupita se sorprendió por la pregunta. «En realidad, apenas la conozco», confesó. «Es hermana de mi padre, pero él nos abandonó cuando yo era pequeña. Solo hablé con ella por teléfono unas pocas veces». Mateo asintió, sin juzgar. «Doña Dolores tiene carácter fuerte», comentó, «pero es justa con quienes trabajan para ella». Lupita agradeció internamente la información. Al menos sabía un poco más a qué atenerse. Después de unos 20 minutos de viaje, llegaron a una gran entrada con un arco de piedra que anunciaba Rancho Las Mariposas. Un camino bien cuidado llevaba hasta una casa grande de estilo colonial, rodeada de establos y otras construcciones. Era evidentemente un lugar próspero. Mateo detuvo la camioneta frente a la casa principal. «Hemos llegado», dijo simplemente. Lupita sintió un repentino nerviosismo. Este era el motivo de su viaje, el lugar donde se suponía que comenzaría su nueva vida. Pero de alguna manera sentía que estaba dejando algo atrás, algo que apenas había comenzado a conocer. «Gracias por todo, señor Rendón», dijo, extendiendo su mano. Mateo la tomó brevemente. Su mano era áspera por el trabajo, pero su apretón fue suave. «Buena suerte, Lupita», respondió. Fue la primera vez que la llamó por su nombre. Una mujer de unos 60 años, alta y de porte elegante, salió al porche. Vestía pantalones de montar y una blusa inmaculada, y su cabello gris estaba recogido en un moño perfecto. «Mateo Rendón, ¿qué te trae por aquí?»,
preguntó con voz firme. Sus ojos se posaron en Lupita con curiosidad. «Buenos días, doña Dolores», saludó Mateo con respeto. «Le traigo a su sobrina. La encontré ayer cerca de mi rancho, perdida por la tormenta». Dolores Fuentes observó a Lupita con mayor atención. «Así que tú eres Guadalupe», dijo, evaluándola de arriba abajo. «Te esperaba ayer, lo siento, tía», se disculpó Lupita, bajando de la camioneta con su maleta. El autobús se retrasó por la lluvia y luego los caminos estaban intransitables. Dolores asintió secamente. «Bueno, al menos has llegado. Gracias por traerla, Mateo», dijo, dando por terminado el asunto. Mateo inclinó levemente la cabeza en señal de despedida y volvió a subir a su camioneta. Antes de arrancar, miró una última vez a Lupita. Fue una mirada breve, pero cargada de algo que ella no supo interpretar. Luego, la camioneta dio media vuelta y se alejó por el camino. Lupita la siguió con la mirada hasta que desapareció tras una curva. «Vamos adentro», dijo su tía, interrumpiendo sus pensamientos. «Tenemos mucho de qué hablar y hay trabajo que hacer». Lupita la siguió, adentrándose en la imponente casa, pero una parte de su mente se quedó en aquella pequeña casa de adobe, con aquel hombre solitario que la había acogido sin preguntas. No sabía entonces que sus caminos volverían a cruzarse, ni que aquel encuentro casual cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Los primeros días en el rancho Las Mariposas fueron para Lupita un torbellino de nuevas experiencias y rostros desconocidos. Su tía Dolores resultó ser exactamente como Mateo la había descrito. Una mujer de carácter fuerte pero justa, acostumbrada a que sus órdenes fueran obedecidas sin cuestionamiento, pero que recompensaba el trabajo bien hecho. El rancho era una operación mucho más grande de lo que Lupita había imaginado. Además de la cría de caballos finos, tenían cultivos de aguacate, campos de maíz y un pequeño viñedo experimental. Trabajaban allí más de 30 personas, entre cuidadores de caballos, agricultores, personal doméstico y administrativo. El primer día, después de mostrarle su habitación en el ala de servicio de la casa principal, Dolores le explicó cuáles serían sus responsabilidades. «No estás aquí de vacaciones, Guadalupe», le dijo con voz firme, pero no hostil. «Necesito a alguien de confianza que me ayude con la administración de la casa y la atención de los clientes que vienen a ver los caballos. Tú tienes educación, a diferencia de la mayoría de la gente de por aquí. Si demuestras ser capaz, podrás quedarte permanentemente». Lupita asintió, agradecida por la oportunidad, aunque algo intimidada por la responsabilidad. Su tía le entregó un juego de llaves y un cuaderno donde debía registrar los gastos diarios de la casa. «Mañana te presentaré al resto del personal. Ahora descansa, que empezarás temprano». Esa noche, sola en su nueva habitación, Lupita se preguntó cómo sería trabajar para su tía a largo plazo. La habitación era más grande y estaba mejor amueblada que cualquiera en la que hubiera dormido antes, pero tenía una frialdad institucional que contrastaba con la sencilla calidez de la habitación en casa de Mateo. «Solo estuve allí una noche», se reprendió a sí misma. «No debería estar comparando». Sin embargo, mientras se dormía, fue el rostro serio de Mateo, con aquella casi imperceptible sonrisa, lo que apareció en sus pensamientos. Los días siguientes transcurrieron en un frenesí de actividades. Lupita conoció a Josefina, el ama de llaves que llevaba más de 20 años trabajando para los Fuentes, a Miguel, el capataz que supervisaba a los trabajadores del campo, a Roberto, el entrenador de caballos, y a decenas de otros empleados cuyos nombres intentaba memorizar. Todos la miraban con una mezcla de curiosidad y reserva. Ser la sobrina de doña Dolores la colocaba en una posición ambigua. Ni era parte de la familia con plenos derechos, ni una empleada más. Lupita trabajaba arduamente para ganarse el respeto de todos. Se levantaba al amanecer para revisar con Josefina el menú del día y los suministros necesarios. Luego ayudaba a su tía con la correspondencia y las cuentas. Por las tardes, cuando venían clientes interesados en los caballos, era ella quien los recibía inicialmente, ofreciéndoles refrescos y bocadillos mientras esperaban a que su tía los atendiera personalmente. A veces, cuando su tía estaba ocupada,
Era ella quien les mostraba las instalaciones. Una tarde, mientras mostraba los establos a un matrimonio de Guadalajara, interesado en comprar un caballo para su hija, Lupita escuchó una voz familiar. «Buenos días, doña Lupita». Se giró y se encontró con Mateo, que sostenía una caja de herramientas. Llevaba la misma ropa de trabajo del día que lo conoció, pero se había afeitado y su cabello estaba recién cortado. Lupita sintió una inexplicable alegría al verlo. «Señor Rendón, qué sorpresa», dijo, intentando mantener un tono profesional debido a la presencia de los clientes. «¿Qué lo trae por aquí?» «Doña Dolores me llamó para arreglar algunos muebles del comedor principal», respondió él con naturalidad. Los clientes parecieron perder interés en la conversación y siguieron admirando a uno de los caballos. «No sabía que también trabajaba aquí», comentó Lupita, bajando un poco la voz. «Solo ocasionalmente», explicó Mateo. «Cuando necesitan reparaciones de carpintería». Hubo un breve silencio. Mateo pareció querer decir algo más, pero en ese momento regresaron los clientes. «¿Podemos ver aquel semental negro?», preguntó la señora. Lupita asintió, volviendo a su papel. «Por supuesto, es uno de nuestros mejores ejemplares. Si me disculpa un momento, señor Rendón». Mateo inclinó levemente la cabeza y continuó su camino hacia la casa principal. Lupita lo siguió con la mirada un instante antes de concentrarse nuevamente en los clientes. Esa noche, durante la cena, Lupita se atrevió a preguntar a su tía sobre Mateo. Cenaban solas en el comedor pequeño, como era habitual cuando no había invitados. «Vi al señor Rendón hoy, arreglando los muebles», comenzó casualmente. Dolores levantó la mirada de su plato. «Mateo es el mejor carpintero de la región», respondió. «Un hombre habilidoso y confiable». Lupita asintió, dudando si debía preguntar más. Su curiosidad pudo más que su discreción. «Me contó que es viudo», dijo, intentando que sonara como una observación casual. Dolores la miró con más atención. «Así es. Carmela, su esposa, era una mujer extraordinaria. Trabajó aquí como administradora durante años. Fue una gran pérdida para todos cuando se fue». Lupita notó la elección de palabras de su tía. «¿Usted la conocía bien?» «Era mi mejor amiga», respondió Dolores, y por primera vez desde que la conocía, Lupita vio emoción en sus ojos. «Crecimos juntas en este rancho. Su padre era el capataz del mío. Cuando me quedé a cargo después del fallecimiento de mis padres, la contraté de inmediato». Lupita estaba sorprendida por esta revelación. No esperaba que existiera una conexión tan profunda entre su tía y la esposa de Mateo. «¿Y cómo se fue?», preguntó con cautela. Dolores dejó los cubiertos sobre el plato. «Eso no es asunto tuyo, Guadalupe», dijo con un tono que no admitía réplica. «Hay historias que es mejor no remover». El resto de la cena transcurrió en silencio. Lupita sabía que había tocado un tema sensible, pero su curiosidad sobre Mateo y su pasado había aumentado en lugar de disminuir. Los días siguientes, Mateo continuó trabajando en el rancho, restaurando varios muebles antiguos que, según explicó Josefina a Lupita, habían pertenecido a la familia Fuentes por generaciones. Lupita lo veía ir y venir, siempre absorto en su trabajo, intercambiando con él apenas algunas palabras de cortesía cuando se cruzaban. Sin embargo, notaba que a veces él la observaba cuando creía que ella no se daba cuenta. Una tarde, mientras Lupita revisaba el inventario de la despensa con Josefina, la conversación derivó hacia Mateo. «El señor Rendón parece conocer bien el rancho», comentó Lupita como quien no quiere la cosa. Josefina, una mujer regordeta de unos 50 años, con ojos vivaces que parecían no perderse nada, sonrió ligeramente. «Por supuesto que lo conoce. Él y Carmela vivieron aquí durante años antes de comprar su propio rancho». «¿En serio?», Lupita dejó de anotar en su libreta, genuinamente sorprendida. «Sí, niña. Carmela era como una hermana para doña Dolores, aunque no compartieran sangre. Y Mateo, bueno, Mateo era como de la familia también». Josefina bajó la voz, aunque estaban solas. «Hubo un tiempo en que todos pensábamos que sería doña Dolores quien se casaría con él». Lupita casi deja caer su lápiz. «¿Mi tía y el señor Rendón?», Josefina asintió, disfrutando evidentemente de la sorpresa de Lupita.
Eran muy cercanos cuando jóvenes, pero entonces llegó Carmela desde Morelia para trabajar como institutriz de los hijos del hacendado vecino. Era una muchacha preciosa, educada, con unos ojos que parecían hechizar a cualquiera. La mujer suspiró. Mateo quedó prendado de inmediato. Doña Dolores nunca dijo nada, pero todos vimos cómo cambió después de eso. Se volvió más dura, más centrada en el negocio. Lupita procesaba esta información con asombro. Nunca hubiera imaginado a su severa tía envuelta en un triángulo amoroso. ¿Y mi tía nunca se casó? Nunca, confirmó Josefina. Ha tenido pretendientes, hombres de buena posición, pero siempre los rechazó. Este rancho y los caballos han sido su vida. Lupita quería preguntar más, especialmente sobre lo que había ocurrido con Carmela, pero en ese momento entró una de las muchachas del servicio para informar que habían llegado visitantes inesperados. 3 días después, Lupita recibió su primera paga. Era más de lo que había ganado nunca en la ciudad, y venía con un mensaje de su tía: «Has trabajado bien. Compra lo que necesites en el pueblo el domingo». El domingo era el único día que los empleados tenían libre, y Lupita había planeado simplemente descansar. Pero la idea de visitar el pueblo le resultó atractiva. Tal vez podría comprar algunas cosas para hacer su habitación más acogedora. El domingo por la mañana, Lupita se vistió con su mejor falda y una blusa bordada que había comprado en un mercado de Ciudad de México. Miguel, el capataz, llevaba a varios trabajadores al pueblo en la camioneta del rancho y le ofreció llevarla. El pueblo, Santa Clara del Cobre, estaba lleno de vida esa mañana. La plaza central bullía de actividad con un mercado donde se vendía de todo, desde verduras frescas hasta las famosas artesanías de cobre por las que el lugar era conocido. Lupita recorrió los puestos, disfrutando de la libertad de no tener responsabilidades por unas horas. Compró un pequeño florero de cobre y un colorido tapete tejido para su habitación. Estaba admirando unos pendientes en un puesto de joyería cuando escuchó nuevamente aquella voz. Le quedarían bien. Se giró y allí estaba Mateo, vestido con ropa de domingo, pantalones oscuros y una camisa blanca impecable que contrastaba con su piel morena. Sin su habitual atuendo de trabajo, parecía más joven y menos severo. «Señor Rendón», saludó ella, sintiendo un inexplicable nerviosismo. No esperaba verlo aquí. «Es mi pueblo», respondió él con sencillez. «Vengo cada domingo a abastecerme». Señaló con la cabeza una bolsa que llevaba, presumiblemente con compras. Hubo un silencio que ninguno parecía saber cómo romper. Finalmente, Mateo habló. «¿Ya comió algo?». Lupita negó con la cabeza. «Iba a buscar algún lugar después de terminar mis compras. Conozco un buen sitio», dijo él, y por primera vez desde que lo conocía, Lupita vio algo parecido a la inseguridad en sus ojos. «Si gusta acompañarme». Lupita dudó solo un instante. «Me encantaría», respondió con una sonrisa que sorprendió a ambos por su espontaneidad. El buen sitio resultó ser una pequeña fonda en una callecita lateral, lejos del bullicio de la plaza. Tenía apenas 5 mesas, todas cubiertas con manteles a cuadros rojos y blancos, y estaba atendida por una mujer mayor y su hija. «¡Mateo!», exclamó la mujer al verlo entrar. «Hacía tiempo que no venías». «Buenos días, doña Teresa», saludó él con familiaridad. «Traigo una invitada hoy». La mujer miró a Lupita con evidente curiosidad. «Bienvenida, linda. Cualquier amiga de Mateo es bienvenida en mi casa». Les asignó la mesa del rincón junto a una ventana que daba a un pequeño patio con plantas. «Les traeré lo mejor que tengo hoy», dijo, desapareciendo en la cocina sin siquiera preguntar qué querían comer. «Viene aquí desde niño», explicó Mateo, notando la sorpresa de Lupita. «Teresa era amiga de mi madre». Era la primera vez que mencionaba algo sobre su familia. «¿Usted creció en Santa Clara?», preguntó Lupita, genuinamente interesada. Mateo asintió. «Mi padre era herrero, trabajaba el cobre como muchos aquí. Yo aprendí el oficio, pero siempre me atrajo más la madera». Continuó hablando con más palabras juntas de las que Lupita le había escuchado nunca, sobre cómo su abuelo le había enseñado carpintería, sobre los diferentes tipos de madera que podían encontrarse en las montañas cercanas, sobre su sueño juvenil de tener un taller propio. Lupita lo escuchaba fascinada.
no solo por lo que contaba, sino por el cambio en él. Sus ojos se iluminaban cuando hablaba de su trabajo, y su voz, habitualmente grave y contenida, adquiría matices más cálidos. Teresa les sirvió un festín: sopa de tortilla, chiles rellenos, carnitas con tortillas recién hechas y agua fresca de Jamaica. Comieron con apetito, la conversación fluyendo cada vez con más facilidad. Lupita le contó sobre su vida en Ciudad de México, sus trabajos en cafeterías y tiendas, sus sueños interrumpidos de estudiar enfermería. ¿Por qué no lo intentó?, preguntó Mateo. Estudiar, digo. Lupita se encogió de hombros. La vida tenía otros planes. Mi madre enfermó cuando yo era adolescente y tuve que trabajar. Después, simplemente era cuestión de sobrevivir día a día. Mateo la miró con una intensidad que la hizo sentir que realmente la veía, no como la sobrina de Doña Dolores o como una chica más de la ciudad, sino como ella misalmente. Nunca es tarde, dijo finalmente, para estudiar, para seguir sueños. Lupita sonrió con cierta tristeza. Tal vez, pero primero hay que tener estabilidad, ¿no cree? Sí, concedió él. Pero cuando se tiene esa estabilidad, a veces se olvida uno de los sueños. Había algo en su tono que sugería que hablaba por experiencia propia. Después de comer, caminaron por el pueblo. Mateo le mostró la iglesia colonial con su altar recubierto de hoja de oro, la antigua fundición convertida ahora en museo, y finalmente su propio puesto en el mercado de artesanías, donde vendía algunas de sus creaciones de madera: pequeñas cajas talladas, juguetes, marcos para espejos. Son preciosos, dijo Lupita sinceramente, admirando el detalle de una caja musical con intrincados diseños florales. Este es mi verdadero trabajo, explicó Mateo. El rancho y los aguacates son para vivir, pero esto... Acarició una de las cajas con la punta de los dedos. Esto es lo que me mantiene vivo. La tarde avanzaba y Lupita sabía que debía regresar al rancho. Miguel y los demás trabajadores la esperarían a las 5 en la plaza para volver. Gracias por el día, dijo a Mateo mientras caminaban de regreso a la plaza. Ha sido diferente. Mateo sonrió, una sonrisa real esta vez, que transformó completamente su rostro. Lupita pensó que debería sonreír más a menudo. Para mí también, respondió él. Hacía mucho que no disfrutaba así de un domingo. Cuando llegaron a la plaza, la camioneta del rancho ya estaba allí con varios trabajadores esperando. Miguel levantó una ceja al ver a Lupita llegar en compañía de Mateo, pero no dijo nada. Hasta pronto, señor Rendón, se despidió Lupita, extendiendo su mano como aquel primer día. Mateo la tomó entre las suyas, reteniéndola un momento más de lo necesario. Mateo, dijo. Puede llamarme Mateo. Lupita sintió que algo cambiaba entre ellos con esa simple invitación. Hasta pronto, Mateo, repitió, saboreando la familiaridad de usar su nombre. Cuídate, Lupita, respondió él, soltando finalmente su mano. Durante el viaje de regreso al rancho, Lupita permaneció en silencio, reviviendo mentalmente cada momento del día, cada conversación. No se dio cuenta de las miradas curiosas que le dirigían los otros trabajadores, ni notó cuando Miguel le preguntó si había encontrado lo que buscaba en el pueblo. Su mente estaba en otra parte, con un hombre de pocas palabras y manos hábiles que parecía guardar tantos secretos como ella. Lo que no sabía entonces es que algunos de esos secretos estaban directamente vinculados a su propia familia, y que descubrirlos cambiaría para siempre su percepción de todo lo que la rodeaba. Las semanas siguientes transcurrieron en una extraña dualidad para Lupita. Por un lado, cada día se sentía más cómoda con su trabajo en el rancho Las Mariposas. Había aprendido a anticipar las necesidades de su tía, ganándose poco a poco su confianza, hasta el punto de que ahora Dolores le permitía manejar ciertas negociaciones con clientes menores sin supervisión. Los otros empleados también habían comenzado a aceptarla, especialmente después de que intercediera ante su tía para mejorar las condiciones del comedor donde almorzaban los trabajadores del campo. Por otro lado, su mente regresaba constantemente a aquel domingo en Santa Clara,
a la conversación con Mateo, a la forma en que su rostro se había transformado al hablar de su trabajo con la madera. Desde entonces, lo había visto solo un par de veces más en el rancho, siempre de lejos y rodeado de otras personas. Cada domingo, Lupita encontraba una excusa para ir al pueblo, secretamente esperando encontrarlo de nuevo, pero no había vuelto a verlo allí. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos antiguos que su tía le había pedido organizar, encontró una fotografía vieja dentro de un libro de contabilidad. La imagen mostraba a 3 jóvenes sonrientes frente a los establos, una Dolores mucho más joven, con el cabello negro y una sonrisa que Lupita nunca le había visto. Un Mateo quizás de unos 20 años, más delgado pero ya con esa mirada intensa. Y entre ellos, una mujer hermosa de cabello castaño claro y ojos grandes que debía ser Carmela. Los 3 parecían felices, despreocupados, como si el futuro solo pudiera traerles cosas buenas. ¿Qué haces con eso? La voz de su tía la sobresaltó. Dolores estaba en la puerta del despacho, observándola con una expresión indescifrable. Lo siento, se disculpó Lupita, sintiendo que había sido sorprendida haciendo algo indebido. La encontré dentro de este libro y... Dolores se acercó y tomó la fotografía de sus manos. La observó unos instantes, su rostro suavizándose casi imperceptiblemente. Éramos jóvenes, dijo finalmente, y creíamos que el mundo era simple. Colocó la fotografía dentro de un cajón del escritorio y cambió de tema bruscamente, preguntando por el inventario de los alimentos para los caballos. Pero Lupita había visto algo en los ojos de su tía, un destello de algo que podría ser dolor o nostalgia. Esa noche, en su cama, Lupita no podía dejar de pensar en la fotografía. Había algo en la forma en que los 3 se miraban, una historia no contada que parecía esencial para entender el presente. ¿Qué había sucedido entre ellos? ¿Y por qué su tía, que hablaba abiertamente de cualquier tema, evitaba mencionar a Carmela? Sus pensamientos fueron interrumpidos por un suave golpe en su puerta. Era Josefina, con una expresión de preocupación. «Niña, disculpe la hora, pero doña Dolores quiere verla en su despacho ahora mismo». Lupita se levantó de inmediato, poniéndose una bata sobre su camisón. «¿Ha pasado algo?», preguntó mientras seguía a Josefina por el pasillo. «Llegó un telegrama hace una hora. No sé qué decía, pero la señora no ha salido del despacho desde entonces». El despacho de Dolores estaba iluminado solo por una lámpara de escritorio que proyectaba sombras dramáticas sobre los muebles antiguos. Su tía estaba sentada tras el escritorio, un vaso de tequila frente a ella y un papel en sus manos. Cuando Lupita entró, levantó la mirada. Sus ojos estaban enrojecidos, pero su expresión era firme. «Cierra la puerta», ordenó. Lupita obedeció, el corazón acelerado por la inquietud. «Siéntate», continuó Dolores, señalando la silla frente al escritorio. Cuando Lupita se sentó, su tía la estudió durante unos momentos en silencio, como si intentara llegar a una decisión. «¿Cuánto sabes sobre tu padre?», preguntó finalmente. La pregunta tomó a Lupita completamente por sorpresa. «Casi nada», respondió con honestidad. «Mi madre apenas hablaba de él. Sé que se llamaba Rafael, que era su hermano y que nos abandonó cuando yo tenía 3 años. Nunca volvimos a saber de él». Dolores asintió lentamente. Rafael era 7 años menor que yo. Siempre fue complicado, impulsivo, encantador cuando quería serlo, pero irresponsable. Hizo una pausa, tomando un sorbo de tequila. Cuando tenía 20 años, se marchó a la capital. Conoció a tu madre, se casaron y supe que habían tenido una niña. Luego, como dices, los abandonó. «¿Por qué me cuenta esto ahora?», preguntó Lupita, confundida por esta repentina mención del padre que nunca conoció. Dolores levantó el papel que tenía en la mano. «Acabo de recibir un telegrama de un abogado en Ciudad de México. Rafael ha sido encontrado. Lo han encontrado en Tijuana la semana pasada». Lupita sintió un escalofrío. Su padre, aquel fantasma que apenas recordaba, de repente era real otra vez. «¿Y qué quiere?», preguntó con voz temblorosa. «Nada», respondió Dolores con amargura. «Ya no puede querer nada. Lo encontraron en un hotel barato. Aparentemente llevaba varios días allí. El abogado está buscando familiares para...
Hizo un gesto vago con la mano. Lupita entendió. Su padre ya no estaba. No sabía qué sentir. Este hombre era prácticamente un extraño para ella. ¿Por qué me lo cuenta a mí?, preguntó. Podría haber manejado esto sola. Porque tienes derecho a saberlo, respondió Dolores. Y porque hay algo más. Sacó de un cajón un sobre y se lo entregó a Lupita. Esto estaba entre sus pertenencias. Está dirigido a ti. Con manos temblorosas, Lupita abrió el sobre. Dentro había una carta escrita en un papel barato, con una caligrafía irregular que sugería que quien la escribió no estaba acostumbrado a hacerlo. Querida Lupita, comenzaba, si estás leyendo esto, es porque finalmente mi vida ha tomado el rumbo que merezco. No busco perdón, ni lo merezco. Solo quiero que sepas que nunca fue culpa tuya o de tu madre. La culpa fue mía, de mis demonios, de mi cobardía. Hay cosas de nuestro pasado familiar que nunca supiste. Pregunta a tu tía Dolores sobre Carmela Mendoza. Pregúntale qué ocurrió realmente ese día en el río. Quizás así entiendas por qué los Fuentes estamos condenados a arruinar lo que más amamos. Te quise a mi manera imperfecta. Rafael. Lupita leyó la carta 3 veces, intentando comprenderla. Cuando levantó la mirada hacia su tía, vio que la observaba con una intensidad casi dolorosa. ¿Quién era Carmela Mendoza?, preguntó Lupita. ¿Y qué ocurrió en el río? Dolores se levantó abruptamente y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. Carmela Mendoza era la esposa de Mateo Rendón, como ya sabes, dijo con voz controlada. Lo que no sabes es que también era la mujer que tu padre amaba. Lupita sintió como si el aire se hubiera escapado de sus pulmones. ¿Mi padre y la esposa de Mateo? No de la manera que imaginas, interrumpió Dolores. Rafael y Carmela crecieron juntos. Fueron casi como hermanos durante su infancia. Después, cuando Rafael tenía 15 años y Carmela 17, se enamoraron. Eran jóvenes, apasionados, llenos de sueños. Todo el mundo esperaba que se casaran eventualmente. Dolores regresó al escritorio y volvió a sentarse. Pero entonces, Rafael se fue a la capital para estudiar, con dinero que yo le di. Prometió volver por Carmela cuando tuviera una carrera. Pasaron 3 años sin que regresara. Mientras tanto, Carmela comenzó a trabajar aquí en el rancho. Mateo también trabajaba aquí entonces. Lupita comenzaba a armar el rompecabezas. Y Mateo y Carmela se enamoraron, concluyó. Dolores asintió. Se casaron 1 año después. Rafael regresó finalmente, pero ya era demasiado tarde. Se enfureció, acusó a Carmela de traicionarlo, a Mateo de robarle lo que era suyo. Hubo una confrontación desagradable. Peus. ¿Y qué pasó en el río?, insistió Lupita. Dolores cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, parecían más oscuros, como si las sombras del pasado los hubieran invadido. 6 meses después de la boda, Carmela estaba embarazada. Todos estábamos felices por ellos, pero Rafael seguía en el pueblo, bebiendo, causando problemas. Un día, Carmela fue al río a lavar ropa, como muchas mujeres hacían entonces. Rafael la siguió. Discutieron. Nadie sabe exactamente qué pasó después. Hizo una pausa, tomando otro sorbo de tequila. Lo único que sabemos es que Carmela resbaló en las rocas. Cuando la encontraron, ya era demasiado tarde para ella y para el bebé. Un silencio pesado llenó la habitación. Lupita sentía náuseas. ¿Está diciendo que mi padre...? No, interrumpió Dolores firmemente. Rafael juró que fue un accidente, que trató de ayudarla pero no pudo. Nadie pudo probar lo contrario. Pero todos en el pueblo lo culparon. Mateo enloqueció de dolor. Si Rafael no hubiera huido esa misma noche, dejó la frase sin terminar, pero Lupita podía imaginar el final. Por eso se fue, murmuró Lupita. Por eso nunca volvió. Por eso y por cobardía, afirmó Dolores con dureza. Los cobardes huyen. Los Fuentes no somos conocidos por nuestra valentía, Guadalupe. Mi padre huyó de sus responsabilidades ahogándose en el alcohol. Yo huí de mis sentimientos encerrándome en este rancho. Rafael huyó de las consecuencias de sus actos. ¿Y tú? Lupita la miró sorprendida por el giro personal. ¿Yo qué? Tú viniste aquí huyendo también.
dijo Dolores. De la ciudad, de una vida que no funcionaba. No te juzgo, solo constato un hecho. Lupita se sintió expuesta, como si su tía hubiera visto a través de todas sus defensas. ¿Por qué me trajo aquí entonces?, preguntó. Si somos una familia de cobardes, ¿por qué me ofreció trabajo, una oportunidad? Dolores la miró directamente a los ojos. Porque quizás tú puedas romper el patrón, porque te pareces a tu abuela, no a tu padre ni a mí, porque los errores de Rafael no son los tuyos. Se levantó, indicando que la conversación había terminado. Piensa en lo que te he contado. Mañana hablaremos sobre los arreglos para Rafael, si quieres ocuparte de ellos. Lupita se levantó también, abrumada por las revelaciones. Cuando estaba a punto de salir, Dolores añadió, y Guadalupe, Mateo no sabe que estás aquí. No sabe que eres hija de Rafael. Nunca se lo dije. Con esas palabras, todo adquirió un nuevo significado. Las miradas de Mateo, su amabilidad, su interés, cambiaría todo cuando supiera quién era ella realmente. Esa noche, Lupita no pudo dormir. Las imágenes se mezclaban en su mente. Su padre, al que apenas recordaba. Carmela, a quien solo conocía por una fotografía. Mateo, con su silencio cargado de secretos. Su tía, ocultando un pasado trágico tras su fachada de dureza. Cuando el amanecer comenzó a filtrar luz por su ventana, tomó una decisión. Necesitaba hablar con Mateo. Necesitaba saber toda la verdad, no solo la versión de su tía. Sin avisar a nadie, salió temprano del rancho y caminó los 5 kilómetros que la separaban de la propiedad de Mateo. El camino estaba seco ahora, tan diferente de aquella noche lluviosa en que lo recorrió por primera vez. Cuando llegó, el sol ya había salido por completo, bañando el paisaje con una luz dorada que contrastaba con la oscuridad de sus pensamientos. Mateo estaba en su taller de carpintería, trabajando en lo que parecía ser una cuna de madera. El sonido de sus pasos lo hizo levantar la mirada. «¿Lupita?», preguntó sorprendido. «¿Qué haces aquí tan temprano?». «Necesito hablar contigo», dijo ella, sin rodeos. Sobre mi padre, sobre Rafael Fuentes. Vio cómo el rostro de Mateo cambiaba, cómo la sorpresa daba paso a una expresión indescifrable. Dejó la herramienta que tenía en la mano y se limpió el aserrín de los dedos con un trapo. «Pasa», dijo simplemente, señalando hacia la casa. Una vez dentro, le ofreció café que ella rechazó. Se sentaron en la misma mesa donde habían compartido aquella primera comida. «¿Cómo te enteraste?», preguntó él finalmente. «Mi tía me lo contó anoche. Mi padre. Rafael fue encontrado en Tijuana la semana pasada». Mateo asintió lentamente. «Lo siento», dijo, y parecía sincero. «Aunque imagino que no sentías mucho por él. No lo conocí realmente», confirmó Lupita. «Nos abandonó cuando yo era muy pequeña, pero dejó una carta, mencionando a Carmela y algo que ocurrió en el río». El rostro de Mateo se endureció. «Tu tía ya te ha contado esa historia, supongo». «Su versión», respondió Lupita. «Quiero oír la tuya». Mateo se levantó y caminó hacia la ventana, en un gesto que recordaba inquietantemente al de Dolores la noche anterior. «¿Qué quieres que te diga, Lupita? ¿Que odié a tu padre durante años? ¿Que a veces aún lo odio? ¿Que cuando te vi por primera vez, vi algo familiar en ti pero no supe identificarlo?» Se giró para mirarla. «Si hubiera sabido quién eras realmente esa noche, probablemente te hubiera dejado bajo la lluvia». La dureza de sus palabras la hirió, pero Lupita no apartó la mirada. «No soy mi padre», dijo con firmeza. «No soy responsable de lo que él hizo». «Lo sé», respondió Mateo, su voz suavizándose. «Por eso estás aquí ahora, sentada en mi cocina, y no afuera bajo la lluvia». Se acercó y volvió a sentarse frente a ella. «¿Qué quieres saber exactamente?». «La verdad sobre lo que pasó ese día en el río», dijo Lupita. «Mi tía dice que nadie sabe exactamente qué ocurrió». Mateo la miró largamente antes de responder. «Yo sé lo que Rafael me contó antes de huir», dijo finalmente. «Vino a verme esa noche, empapado, temblando. Dijo que había seguido a Carmela hasta el río, que quería hablar con ella una última vez, convencerla de que había cometido un error al casarse conmigo. Ella se negó a escucharlo.
Discutieron. Él la sujetó del brazo cuando ella intentaba irse. Ella forcejó para soltarse y resbaló en las rocas húmedas. Rafael dijo que intentó alcanzarla, pero no pudo. Mateo hizo una pausa, su voz temblando ligeramente al continuar. Le creí, Lupita. Vi el terror en sus ojos, el remordimiento. No creo que quisiera hacerle daño, pero su obsesión, su incapacidad para aceptar que ella había elegido otra vida, provocó esa tragedia. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, preguntó Lupita. ¿Por qué no me odias como odiaste a mi padre? Mateo extendió su mano sobre la mesa, casi tocándola de ella, pero deteniéndose a unos centímetros. Porque llevo demasiado tiempo odiando, respondió con una honestidad que la estremeció. Porque cuando te vi por primera vez, algo cambió en mí. Y porque, como tú misma has dicho, no eres tu padre. Lupita sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó. Ahora que sabes quién soy, ahora que yo sé quién eres tú realmente. No lo sé, admitió Mateo. Solo sé que no quiero que desaparezcas de mi vida como lo hiciste después de aquel domingo en el pueblo. Esas palabras, tan simples pero tan cargadas de significado, rompieron algo dentro de Lupita. Las lágrimas comenzaron a caer libremente por sus mejillas. Tenía miedo, confesó, de lo que sentía, de lo que podría significar. Yo también tengo miedo, dijo Mateo, y esta vez sí tomó su mano. Pero estoy cansado de que el miedo decida por mí. En ese momento, un ruido en el exterior lo sobresaltó. La puerta se abrió de golpe y apareció Dolores, con el rostro pálido y la respiración agitada. Sabía que te encontraría aquí, dijo, mirando a Lupita con una mezcla de enojo y preocupación. Luego su mirada se posó en las manos unidas de Mateo y Lupita sobre la mesa. ¿Interrumpo algo?, preguntó con frialdad. Lupita intentó soltar la mano de Mateo, pero él la sujetó con más firmeza. Dolores, dijo con una calma que contrastaba con la tensión del momento. Lupita vino a preguntarme sobre Rafael y Carmela. ¿Tiene derecho a saber? ¿Y ya le has contado todo?, preguntó Dolores, cerrando la puerta tras ella y avanzando hacia la mesa. ¿También le has contado que antes de morir, Carmela te había confesado que estaba pensando en dejarte? ¿Que el bebé que esperaba podría no ser tuyo, sino de Rafael? El silencio que siguió a esas palabras fue absoluto. Lupita miró a Mateo, esperando ver sorpresa, dolor o ira en su rostro. En cambio, lo que vio fue una calma resignada, como si esas palabras no fueran nuevas para él. Eso no es cierto, dijo finalmente. Y tú lo sabes bien, Dolores. La tía de Lupita soltó una risa amarga. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Carmela y yo éramos como hermanas. Me contaba cosas que nunca te dijo a ti. Mateo negó con la cabeza. Carmela dejó una carta, dijo. Una carta que encontré después de que se fue. En ella me contaba que Rafael la había estado acosando, que temía por su seguridad y la del bebé. Me pedía que nos fuéramos lejos, que empezáramos de nuevo en otro lugar. Sacó de su bolsillo una llave y se levantó. De un pequeño armario en la pared extrajo una caja de madera tallada. La abrió con la llave y sacó un papel amarillento, doblado y desgastado por los años. «Nunca te mostré esto», dijo, entregándoselo a Dolores, «porque sabía cuánto querías a Rafael, a pesar de todo. Sabía que no soportarías saber la verdad sobre tu hermano». Dolores tomó la carta con manos temblorosas. Mientras la leía, su rostro fue perdiendo color. Cuando terminó, la dejó sobre la mesa y se sentó pesadamente en una silla. «Todos estos años», murmuró, «todos estos años culpándome por no haber podido protegerla, por no haber visto lo que estaba pasando». Miró a Lupita con ojos húmedos. «Lo siento», dijo. «Siento haberte ocultado la verdad. Siento haberte traído aquí con mentiras». «¿Mentiras?», preguntó Lupita, confundida. «Te ofrecí trabajo porque eres mi sobrina». «Sí», admitió Dolores, «pero también porque necesitaba compensar de alguna manera lo que tu padre hizo. Sentía que te lo debía a ti, a Carmela, incluso a Mateo». Miró al hombre
con una expresión que Lupita nunca había visto en ella: vulnerabilidad. Siempre supe que ustedes dos se encontrarían eventualmente, continuó. Tal vez incluso lo deseaba. Una forma retorcida de cerrar el círculo, supongo. Mateo la miró con una mezcla de compasión y reproche. Podrías habernos dicho la verdad desde el principio, dijo. A ambos. La verdad es un lujo que no siempre podemos permitirnos, respondió Dolores. Se levantó, recuperando algo de su habitual compostura. Debo volver al rancho. Hay mucho que hacer. Miró a Lupita. Puedes quedarte aquí si lo deseas. Tu trabajo estará esperándote cuando decidas volver, si decides volver. Con eso, salió de la casa tan abruptamente como había entrado, dejando a Mateo y Lupita en un silencio cargado de revelaciones. ¿Qué decía la carta?, preguntó finalmente Lupita. Mateo dudó un momento. Luego empujó el papel hacia ella. Léela tú misma, dijo. Es tu historia también. Mientras Lupita leía las palabras de una mujer muerta años atrás, una mujer que había amado y temido a su padre, que había encontrado felicidad con el hombre sentado frente a ella, sintió que algo se cerraba y algo nuevo comenzaba. La carta terminaba con una frase que resonó profundamente en ella. El miedo nos hace prisioneros, pero el amor, el verdadero amor basado en el respeto y la confianza, nos hace libres. Cuando terminó de leer, levantó la mirada hacia Mateo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó nuevamente. Mateo extendió su mano a través de la mesa. Una invitación, no una exigencia. Ahora, dijo, decidimos si queremos ser prisioneros del pasado o construir algo nuevo. Lupita tomó su mano, sintiendo el calor de sus dedos entrelazados con los suyos, la fuerza tranquila que emanaba de él. Algo nuevo, respondió, sin miedo. Los días que siguieron a las revelaciones sobre el pasado transcurrieron en una extraña calma para Lupita. Había decidido volver al rancho Las Mariposas, no por obligación, sino por elección. Su relación con Dolores había cambiado. Había una nueva franqueza entre ellas, dolorosa a veces, pero también liberadora. Hablaban largas horas en las noches, reconstruyendo historias familiares, llenando vacíos, sanando heridas antiguas. Mateo la visitaba con frecuencia, a veces para trabajar en algún proyecto de carpintería en el rancho, otras simplemente para verla. No definían lo que estaba creciendo entre ellos, parecía demasiado frágil aún, demasiado entrelazado con el pasado para ponerle un nombre. Pero todos en el rancho notaban los cambios, las sonrisas más frecuentes de Lupita, el brillo en los ojos de Mateo cuando la miraba, incluso la sutil suavización en el carácter de Dolores. Fue un mes después cuando llegó la primera carta de Ciudad de México. Lupita la recibió durante el desayuno, reconociendo de inmediato la letra pulcra de su amiga Elena, con quien había compartido apartamento en la capital. ¿Noticias de la ciudad?, preguntó Dolores, observándola por encima de su taza de café. Lupita asintió mientras leía. Su expresión fue cambiando, primero de curiosidad a sorpresa, luego a una mezcla de alegría e inquietud. Elena dice que me están buscando, explicó, levantando la mirada. Aparentemente, el abogado que manejó los asuntos de mi padre descubrió que había un seguro de vida a mi nombre. No es una fortuna, pero es suficiente para estudiar enfermería, como siempre quise. Dolores asintió lentamente. ¿Volverás a la ciudad entonces?, preguntó, su tono cuidadosamente neutral. Lupita dobló la carta, sintiéndose repentinamente dividida. No lo sé, respondió con honestidad. Necesito pensar. Durante todo el día, mientras trabajaba, la idea daba vueltas en su cabeza. Ciudad de México representaba oportunidades que no tendría en Santa Clara. Educación, independencia, la posibilidad de perseguir el sueño que había abandonado años atrás. Pero también significaba dejar atrás lo que había encontrado aquí. Un sentido de pertenencia, conexiones reales con su familia, y Mateo, cuyo silencioso afecto se había convertido en una parte esencial de su vida. Esa tarde, mientras revisaba unos documentos en la oficina, escuchó voces airadas en el patio. Se asomó a la ventana y vio a su tía Dolores discutiendo acaloradamente con un hombre de traje
que no reconocía. Intrigada y preocupada, salió para averiguar qué sucedía. «Ah, ahí está», dijo el hombre al verla, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Usted debe ser Guadalupe Fuentes». «Soy yo», confirmó Lupita, acercándose con cautela. «¿Y usted es?» «Antonio Vega, del Bufete Vega y Asociados de Ciudad de México», se presentó, extendiendo una tarjeta de visita. «Soy el albacea del testamento de su padre». Lupita tomó la tarjeta mecánicamente, mirando de reojo a su tía, cuyo rostro mostraba una evidente irritación. Le estaba explicando a su tía que necesitamos que regrese a la capital lo antes posible para finalizar los trámites, continuó el abogado. «Hay documentos que firmar, propiedades que reclamar». «¿Propiedades?», interrumpió Lupita, sorprendida. Creía que solo había un seguro de vida. El abogado sonrió, esta vez con algo parecido a la satisfacción. «Oh, hay mucho más que eso, señorita Fuentes. Su padre hizo algunas inversiones afortunadas en los últimos años. Tiene un apartamento en Polanco, acciones en varias empresas y, por supuesto, el seguro. En total, es heredera de una suma considerable». Lupita sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Todo este tiempo había imaginado a su padre como un hombre fracasado, viviendo en la miseria. La idea de que hubiera amasado una fortuna mientras ella y su madre apenas sobrevivían era desconcertante y dolorosa. «Mi sobrina necesita tiempo para procesar esta información», intervino Dolores con firmeza. «Y para tomar decisiones, por supuesto», concedió el abogado, aunque su expresión sugería impaciencia. «Pero no tenemos mucho tiempo. Hay plazos legales que cumplir, impuestos que pagar. Necesitaría que viniera conmigo a México mañana o pasado mañana a más tardar». «¿Tan pronto?», exclamó Lupita. El hombre se encogió de hombros. «Cuanto antes resolvamos esto, antes podrá disponer de su herencia, a menos, claro, que prefiera renunciar a ella». Su tono implicaba claramente que consideraría tal decisión una locura. «Le daremos una respuesta mañana», dijo Dolores, dando por terminada la conversación. «Josefina le mostrará la habitación de invitados donde puede pasar la noche». Cuando el abogado se retiró escoltado por Josefina, Dolores se volvió hacia Lupita. «No tienes que ir si no quieres», dijo en voz baja. «Puedo enviar a nuestro abogado a la capital para que maneje todo». Lupita negó con la cabeza. «Es mi responsabilidad», respondió, «pero necesito hablar con Mateo antes de decidir nada». Dolores asintió, comprendiendo. «Ve», dijo simplemente, «toma la camioneta». El camino hasta el rancho de Mateo nunca le había parecido tan largo. Cuando llegó, él estaba en el campo, revisando los árboles de aguacate. Al verla, su rostro se iluminó con una sonrisa que se desvaneció rápidamente al notar su expresión. «¿Qué ocurre?», preguntó, acercándose. Lupita le contó todo: la carta de Elena, la visita del abogado, la inesperada herencia, la necesidad de volver a la capital. Mientras hablaba, caminaban juntos entre los árboles, sus manos ocasionalmente rozándose, pero sin entrelazarse completamente, como si ambos intuyeran que algo importante estaba en juego. «¿Qué piensas hacer?», preguntó finalmente Mateo, cuando ella terminó de hablar. Habían llegado hasta un pequeño arroyo que marcaba el límite de su propiedad. El agua cristalina corría sobre las piedras, creando una música suave y constante. «No lo sé», admitió Lupita. «Una parte de mí quiere ir, reclamar lo que me corresponde, usar ese dinero para estudiar, para construir una vida que siempre pensé que estaba fuera de mi alcance. Pero otra parte se interrumpió sin saber cómo expresar lo que sentía. Otra parte», la animó él, su voz casi un susurro. Lupita levantó la mirada encontrándose con sus ojos. «Otra parte tiene miedo de que si me voy, lo que hemos comenzado a construir aquí se desvanezca». Mateo sostuvo su mirada un largo momento antes de responder. «Te esperaría», dijo finalmente. «Si eso es lo que necesitas, si necesitas ir, resolver tus asuntos, cumplir tus sueños, te esperaría». La sinceridad en su voz hizo que Lupita sintiera un nudo en la garganta. «¿Cómo puedes estar tan seguro?», preguntó. «Apenas nos conocemos». Mateo sonrió, una sonrisa triste pero genuina.
A veces, Lupita, no se trata de cuánto tiempo, sino de cuánta verdad hay en lo que compartimos. Hemos visto lo peor el uno del otro, conocemos nuestros secretos más oscuros, y aún así aquí estamos, Mao. Tomó sus manos entre las suyas. Pero no quiero ser quien te impida seguir tus sueños. Si necesitas irte para ser quien estás destinada a ser, entonces debes irte. Lupita sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. ¿Y si no vuelvo?, susurró. ¿Y si me quedo en la ciudad? Entonces sabré que ese era tu camino, respondió él con una calma que parecía costarle un enorme esfuerzo. Y me alegraré por ti, aunque te extrañe cada día. Se sentaron junto al arroyo, en silencio, dejando que el sonido del agua llenara los espacios entre sus pensamientos. Finalmente, Lupita habló. Iré a México, decidió. Ya necesito resolver esto, cerrar ese capítulo de mi vida. Pero volveré, Mateo, te lo prometo. Él asintió, y aunque no dijo nada, Lupita pudo ver en sus ojos que creía en su promesa. La mañana siguiente, Lupita se preparó para partir. Había acordado con el abogado que viajarían a Ciudad de México ese mismo día y que estaría de vuelta en una semana, el tiempo suficiente para firmar documentos y tomar decisiones sobre los bienes heredados. Dolores la ayudó a empacar, ofreciendo consejos prácticos sobre cómo manejar a los abogados y qué preguntas hacer. Era su manera de mostrar apoyo sin expresar directamente sus emociones. «Ten cuidado en la ciudad», dijo finalmente, cuando la maleta estuvo lista. «Y recuerda que tienes un hogar aquí, pase lo que pase». «Lo sé», respondió Lupita, abrazando a su tía impulsivamente. Para su sorpresa, Dolores le devolvió el abrazo con fuerza, como si temiera que fuera el último. Mateo llegó para despedirla, trayendo un pequeño regalo. Una caja de madera tallada con diseños de mariposas, similar a las que vendía en el mercado, pero más elaborada, más personal. «Para que te acuerdes de nosotros», dijo al entregársela. Dentro había una delicada cadena de plata con un dije en forma de mariposa. «Era de Carmela», explicó. «Creo que le hubiera gustado que tú la tuvieras». Lupita se quedó sin palabras, conmovida por el simbolismo del regalo. La mariposa, emblema del rancho de su tía, símbolo de transformación y renacimiento. Ahora también un vínculo entre el pasado y el futuro. Dejó que Mateo se la pusiera alrededor del cuello, sintiendo el peso ligero del dije contra su piel como una promesa. El viaje a Ciudad de México fue más largo de lo que recordaba, o quizás era solo su ansiedad lo que hacía que cada kilómetro pareciera interminable. El abogado intentó entablar conversación varias veces, pero Lupita respondía con monosílabos, perdida en sus pensamientos, en sus recuerdos, en sus miedos sobre lo que encontraría en la capital. Cuando finalmente llegaron, ya era de noche. La ciudad la recibió con su caos familiar, luces brillantes, tráfico incesante, el ruido de millones de vidas entrelazadas. El abogado la dejó en un hotel cercano a su oficina, acordando recogerla a la mañana siguiente para iniciar los trámites. Sola en su habitación de hotel, más lujosa de lo que jamás había podido permitirse, Lupita sintió una extraña sensación de irrealidad. Hacía apenas unos meses luchaba por pagar el alquiler de un apartamento diminuto que compartía con 2 personas más. Ahora, aparentemente, era dueña de un apartamento en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad, de acciones en empresas cuyos nombres ni siquiera reconocía, de una suma de dinero que le costaría años gastar. La mañana trajo consigo una sucesión de reuniones, firmas, explicaciones legales que apenas comprendía. El abogado la llevó de una oficina a otra, presentándola como la heredera de Rafael Fuentes, con un tono que sugería que debería sentirse orgullosa o agradecida. En cada lugar, Lupita sentía las miradas curiosas, las preguntas no formuladas. ¿Quién era esta joven sencilla, vestida con ropa de provincia, que heredaba una fortuna? Por la tarde, el abogado la llevó a ver el apartamento. Estaba en un edificio elegante en Polanco, con seguridad privada y vistas al parque. Era espacioso, decorado con un gusto ostentoso que Lupita no asociaba con el padre que apenas recordaba. Había cuadros caros en las paredes, muebles de diseño
una cocina que parecía nunca haber sido usada. Su padre apenas pasaba tiempo aquí, explicó el abogado, notando su desconcierto. Era más una inversión que un hogar. Mientras recorría las habitaciones, Lupita se sentía como una intrusa. Nada en ese lugar conectaba con ella. Nada le hablaba de su historia o de sus sueños. Era un espacio bonito, pero vacío, como el legado de su padre. Esa noche, después de cenar sola en un restaurante cercano al hotel, Lupita caminó por las calles de la colonia Roma, donde había vivido antes de irse a Michoacán. Reconoció las tiendas, los cafés, los rincones donde solía detenerse a descansar después de largas jornadas de trabajo. Todo seguía igual, y sin embargo, ella ya no era la misma. Se detuvo frente al edificio donde había vivido, un bloque antiguo necesitado de pintura, pero con cierto encanto desgastado. Por impulso, tocó el timbre del apartamento 3B. Una voz familiar respondió: «¿Quién?» «Elena, soy yo, Lupita», exclamó. Hubo un momento de silencio, luego un grito de alegría y el zumbido de la puerta al abrirse. Subió corriendo las escaleras y allí estaba su amiga, esperándola con los brazos abiertos. «No puedo creer que estés aquí», dijo Elena mientras se abrazaban. «Recibí tu respuesta a mi carta apenas ayer, diciendo que vendrías pronto, pero no esperaba verte tan rápido». «Ha sido todo muy repentino», explicó Lupita mientras entraba al apartamento. Se sorprendió al ver que su antigua habitación seguía prácticamente como la había dejado. «No he tenido tiempo de encontrar otra compañera», explicó Elena, notando su mirada. «Y honestamente, no he querido buscar. Nadie podría reemplazarte». Se sentaron en la pequeña sala y Lupita le contó todo: el rancho, su tía, Mateo, las revelaciones sobre su padre, la herencia inesperada. Elena escuchaba con los ojos cada vez más abiertos. «Es como una telenovela», comentó cuando Lupita terminó. «Excepto que es mi vida», respondió Lupita con una sonrisa triste. «¿Y qué vas a hacer ahora?», preguntó Elena. «¿Te quedarás en la ciudad? Con ese dinero podrías comprarte un apartamento mejor que este, estudiar en la universidad privada más cara si quisieras». Lupita miró a su alrededor, a las paredes desconchadas pero llenas de fotografías, a los muebles baratos pero acogedores, a los pequeños detalles que hablaban de amistad y de vida compartida. «No lo sé», admitió. «Todo ha sucedido tan rápido. Hay algo más, ¿verdad?», presionó Elena, conociendo a su amiga. «O más bien, alguien más. Ese tal Mateo». Lupita sintió que se sonrojaba. «Es complicado», respondió. «Nuestra historia está tan entrelazada con el pasado, con tragedias, con secretos». «¿Y eso lo hace menos real?», preguntó Elena. Lupita reflexionó sobre la pregunta. «No», dijo finalmente. «Lo hace más real, de hecho. No hay fantasías románticas entre nosotros, ni idealizaciones. Nos conocemos en lo peor y en lo mejor». Elena sonrió. «Suena como algo por lo que vale la pena luchar», comentó. «Pero también entiendo que quieras estudiar, cumplir tus sueños. ¿No podrías hacer ambas cosas? Estudiar aquí durante el año escolar y volver a Michoacán en vacaciones». «Tal vez», concedió Lupita, «aunque no sé si podría soportar estar lejos tanto tiempo». Se quedó con Elena esa noche, compartiendo recuerdos y sueños como en los viejos tiempos. Pero mientras su amiga dormía, Lupita permaneció despierta, mirando por la ventana las luces de la ciudad, sintiendo que su corazón se dividía cada vez más entre dos mundos. Los días siguientes fueron una sucesión de trámites burocráticos, reuniones con banqueros, asesores financieros, agentes inmobiliarios. Todos querían algo de ella. Todos tenían consejos sobre cómo invertir su dinero, qué propiedades vender o mantener, cómo manejar su nueva fortuna. Lupita escuchaba educadamente, tomaba notas, pedía tiempo para pensar. En las noches, cenaba con Elena o visitaba a antiguos conocidos, redescubriendo la ciudad que había sido su hogar durante años. Pero a medida que pasaban los días, sentía una creciente inquietud, una sensación de que algo esencial faltaba en su vida. La noche antes de su regreso programado a Michoacán, recibió una llamada inesperada. Era Josefina,
la ama de llaves del rancho. «Señorita Lupita», dijo con voz agitada, «lamento molestarla, pero pensé que debería saber que doña Dolores no se encuentra bien». «¿Qué ha pasado?», preguntó Lupita, alarmada. «Tuvo un episodio ayer, mientras revisaba los libros de contabilidad. El doctor dice que fue un ataque de ansiedad, pero yo nunca la había visto así. No quiere comer, ya apenas habla». «¿Está Mateo con ella?», preguntó Lupita. Hubo un breve silencio. «El señor Mateo no ha venido al rancho desde que usted se fue», respondió Josefina. «Miguel fue a buscarlo esta mañana, pero su casa estaba cerrada. Parece que ha ido a Morelia por unos días». Lupita sintió una punzada de preocupación. ¿Mateo se había ido sin decirle nada? ¿Su tía estaba enferma y él no estaba allí para apoyarla? «Volveré mañana mismo», decidió. «El primer autobús que pueda tomar». «Gracias, señorita», dijo Josefina, el alivio evidente en su voz. Doña Dolores no lo admitiría nunca, pero la ha extrañado mucho. Después de colgar, Lupita se quedó mirando por la ventana de su habitación de hotel. La ciudad se extendía ante ella, brillante y llena de promesas. Tenía en sus manos la posibilidad de una vida completamente nueva: dinero, educación, independencia. Y sin embargo, su corazón tiraba en otra dirección, hacia una casa sencilla de adobe, hacia campos de aguacates bajo el sol de Michoacán, hacia un hombre de pocas palabras pero manos hábiles y corazón leal. Esa noche, Lupita tomó una decisión. Temprano a la mañana siguiente, se reunió con el abogado en su oficina. «He decidido cómo manejar la herencia», le dijo con una firmeza que sorprendió al hombre. «Venderé el apartamento y las acciones. Con parte del dinero, estableceré una fundación para ayudar a jóvenes de bajos recursos a estudiar enfermería. El resto lo invertiré en el rancho Las Mariposas». El abogado la miró con evidente desconcierto. «Señorita Fuentes, eso es inusual. Quizás debería considerar». «Mi decisión está tomada», interrumpió Lupita. «Por favor, prepare los documentos necesarios. Regreso a Michoacán hoy mismo». Mientras el abogado, aún desconcertado, comenzaba a tomar notas, Lupita sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Había encontrado una manera de honrar sus sueños y su pasado, de transformar el legado problemático de su padre en algo positivo, de construir un futuro sin renunciar a lo que había encontrado en Santa Clara. Ahora solo quedaba una pregunta. ¿La esperaría Mateo como había prometido? ¿O había decidido protegerse, alejarse antes de que ella pudiera herirlo con una elección que él temía? Con esa incertidumbre en el corazón, Lupita abordó el autobús que la llevaría de vuelta a Michoacán, de vuelta a su verdadero hogar. El autobús avanzaba por la carretera sinuosa que conectaba la Ciudad de México con Michoacán, atravesando paisajes que cambiaban gradualmente de la urbanización caótica a colinas verdes y campos cultivados. Lupita miraba por la ventana, el collar con la mariposa de plata entre sus dedos, pensando en todo lo que había ocurrido en los últimos días. La ciudad que una vez había sido su refugio, ahora le parecía ajena, demasiado ruidosa, demasiado frenética. Añoraba el silencio de las mañanas en el rancho, el aroma de la tierra húmeda, la simplicidad de una vida que había llegado a valorar profundamente. Pero sobre todo, extrañaba a Mateo. La noticia de su ausencia la inquietaba. No era propio de él desaparecer sin decir nada, especialmente sabiendo que Dolores no se encontraba bien. ¿Habría decidido que no podía esperarla después de todo? ¿O había algo más, algo que Josefina no le había contado? El viaje pareció interminable. Cuando finalmente el autobús llegó a Santa Clara del Cobre, ya era media tarde. Lupita recogió su maleta y buscó un taxi que pudiera llevarla hasta el rancho. El conductor, un hombre mayor que parecía conocer a todos en el pueblo, la miró con curiosidad. «¿Va al rancho Las Mariposas?», preguntó mientras arrancaba el coche. «Ya dicen que doña Dolores no está bien». «Así es», respondió Lupita, acostumbrada ya a cómo funcionaban las noticias en un pueblo pequeño. «Por eso he vuelto antes de lo previsto». El hombre asintió, pensativo. «Una buena mujer, doña Dolores, aunque de carácter fuerte. Mi padre trabajó para su familia durante años». Hizo una pausa.
También dicen que el señor Rendón se fue de viaje de repente. Raro en él, siempre tan apegado a su tierra. Lupita sintió un nudo en el estómago. ¿Sabe a dónde fue?, preguntó intentando que su voz sonara casual. A Morelia, según dicen, respondió el taxista. Algo sobre unos papeles importantes. Pero eso fue hace días. Debería haber vuelto ya. El resto del viaje transcurrió en silencio. Lupita demasiado preocupada para mantener una conversación. Cuando llegaron al rancho, el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Pagó al taxista y se quedó un momento frente a la entrada principal, observando la casa que en tan poco tiempo se había convertido en su hogar. Josefina fue la primera en verla. Salió corriendo de la casa, secándose las manos en el delantal, una expresión de alivio transformando su rostro. «Señorita Lupita, gracias a Dios que ha vuelto», exclamó abrazándola efusivamente. «¿Cómo está mi tía?», preguntó Lupita, correspondiendo al abrazo. «Un poco mejor hoy», respondió Josefina. «Ha comido algo de sopa al mediodía y ha pedido ver los libros de cuentas, pero sigue muy débil. ¿Y Mateo? ¿Ha sabido algo de él?». La expresión de Josefina cambió. «Nada directamente», dijo, bajando la voz aunque estaban solas. «Pero Roberto, el entrenador de caballos, estuvo en Morelia ayer y dice que lo vio saliendo del hospital». «¿Del hospital?», repitió Lupita, alarmada. «¿Está enfermo?». «Roberto no pudo hablar con él, así que no sabemos», respondió Josefina. «Pero no parecía enfermo, según él, solo preocupado». Lupita sentía que las piezas no encajaban. ¿Por qué Mateo estaría en un hospital en Morelia? ¿Y por qué no había dicho nada a nadie? «Voy a ver a mi tía», decidió, dejando su maleta junto a la puerta. «Y después iré a buscar a Mateo». La habitación de Dolores estaba en penumbra, las cortinas corridas para protegerla de la luz del sol. Cuando Lupita entró, su tía estaba sentada en un sillón junto a la ventana, un libro abierto en su regazo, pero sus ojos mirando al infinito. «Tía», llamó suavemente Lupita. Dolores se volvió lentamente. Al ver a su sobrina, una chispa de vida regresó a sus ojos. «Has vuelto», dijo, su voz más débil de lo que Lupita recordaba. «Josefina no debió llamarte. Estoy perfectamente». Lupita se acercó y se arrodilló junto al sillón, tomando las manos de su tía entre las suyas. «Por supuesto que debió llamarme», respondió con firmeza. «Somos familia». Estaba preocupada. Dolores la miró con intensidad, como evaluando si realmente lo decía en serio. Finalmente, sus hombros se relajaron ligeramente. «¿Cómo fue todo en la ciudad?», preguntó. «Bien», respondió Lupita. «He tomado decisiones sobre la herencia». «¿Vas a quedarte allá?», preguntó Dolores, intentando que su voz sonara neutral, pero Lupita pudo detectar la tensión subyacente. «No», respondió con firmeza. «Mi lugar está aquí. Venderé todo en la ciudad e invertiré parte del dinero en el rancho, si me lo permites. Con el resto, quiero crear una fundación para ayudar a jóvenes a estudiar enfermería». Dolores pareció genuinamente sorprendida. «¿Estás segura? En la ciudad tendrías más oportunidades, más de todo, excepto de lo que realmente importa», interrumpió Lupita. «He vivido lo suficiente en la ciudad para saber que no es donde quiero estar». Se hizo un silencio cómodo entre ellas. Finalmente, Dolores habló de nuevo. «Mateo se ha ido», dijo, mirando hacia la ventana. «¿Sabes por qué?», preguntó Lupita. «¿Tiene que ver con su visita al hospital en Morelia?». Dolores la miró sorprendida. «¿Cómo sabes?». «Roberto lo vio allí», explicó Lupita. «Josefina me lo contó». Dolores suspiró profundamente. Debí imaginar que no podría mantenerlo en secreto por mucho tiempo. «¿Mantener qué en secreto, tía?», preguntó Lupita, sintiendo que su preocupación aumentaba. Dolores la miró directamente a los ojos. «Estoy enferma, Lupita, más de lo que he dejado saber a nadie. Un problema del corazón que los médicos descubrieron hace meses. Mateo fue el único en quien confié para contárselo». Lupita sintió que su propio corazón se encogía. «¿Por qué no me lo dijiste?». «No quería ser una carga para ti», respondió Dolores. «Ya has tenido suficientes cargas en tu vida. Además, cuando llegaste,
Apenas nos conocíamos. Y ahora, presionó Lupita, ahora somos familia de verdad, ¿no es así? Dolores asintió levemente, sus ojos brillantes por lágrimas contenidas. Mateo se ofreció a acompañarme a Morelia para una consulta con un especialista, continuó. Pero cuando supimos que regresarías pronto, decidió ir solo para hablar con el médico y traer información sobre nuevos tratamientos. Típico de él, comentó Lupita, sintiendo un profundo alivio al saber que Mateo no se había ido por desesperanza o para evitar verla. Siempre ayudando en silencio. Es un buen hombre, afirmó Dolores. Mejor de lo que merezco, después de cómo lo traté todos estos años. ¿Qué quieres decir?, preguntó Lupita. Dolores suspiró nuevamente. Después de la partida de Carmela, me distancié de él. Era demasiado doloroso verlo, recordar todo lo que había pasado. Le di trabajo ocasional en el rancho, pero nunca volví a tratarlo como el amigo que había sido. Y sin embargo, cuando supo de mi enfermedad, fue el primero en ofrecer su ayuda, sin dudarlo. Te quiere, dijo Lupita simplemente. A pesar de todo, nos quiere a ambas, corrigió Dolores, aunque no siempre lo demuestre con palabras. Se quedaron en silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos. Finalmente, Dolores habló de nuevo. Ve a buscarlo, dijo. Debe haber vuelto ya a su rancho. Necesita saber que has regresado, que has elegido quedarte. Lupita asintió, besó la frente de su tía y se dirigió a la puerta. Antes de salir, Dolores la llamó una vez más. Guadalupe, dijo, usando su nombre completo como hacía cuando algo era importante. La vida nos da pocas oportunidades de ser realmente felices. No las desperdicies por miedo o por dudas. El camino hasta el rancho de Mateo estaba tranquilo a esa hora. Lupita decidió ir caminando. Necesitaba el tiempo para ordenar sus pensamientos, para decidir qué diría cuando lo viera. Las sombras se alargaban, el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas y el aire se llenaba de aromas de tierra y plantas. Cuando llegó, vio luz en el taller de carpintería, no en la casa principal. Se acercó silenciosamente. A través de la puerta entreabierta, pudo ver a Mateo trabajando en lo que parecía ser una silla mecedora. Sus movimientos eran precisos, concentrados. Su rostro serio reflejaba la dedicación que ponía en cada pieza que creaba. Lupita lo observó un momento, sintiendo un profundo afecto por este hombre de pocas palabras, pero acciones significativas. Finalmente, golpeó suavemente la puerta. Mateo levantó la mirada, sorprendido. Al verla, dejó caer la herramienta que sostenía. Lupita, dijo, su voz apenas audible. Has vuelto. He vuelto, confirmó ella, entrando en el taller. Para quedarme. Mateo se quedó inmóvil, como si temiera que cualquier movimiento pudiera romper el hechizo, hacer que ella desapareciera. ¿Qué hay de la ciudad?, preguntó. ¿De la herencia? ¿De tus estudios? He tomado decisiones, respondió ella, acercándose lentamente. Venderé todo en la ciudad. Crearé una fundación para jóvenes que quieran estudiar enfermería, como yo quise hacerlo alguna vez. E invertiré en el rancho de mi tía. Se detuvo frente a él, tan cerca que podía sentir su respiración. Pero más importante, he decidido dónde quiero estar, con quién quiero estar. Los ojos de Mateo, generalmente tan controlados, revelaban ahora una mezcla de esperanza y vulnerabilidad que conmovió a Lupita. ¿Por qué?, preguntó él, su voz ronca de emoción. Podrías tener una vida muy diferente en la ciudad. Más fácil, con más oportunidades. Más fácil tal vez, concedió Lupita, pero no más real, no más verdadera. Lo que tenemos aquí, lo que estamos construyendo, es lo más honesto que he conocido en mi vida. Mateo levantó una mano, acariciando suavemente la mejilla de Lupita, como para asegurarse de que era real. Cuando te fuiste, dijo, pensé que tal vez era lo mejor, que merecías una oportunidad de construir una vida lejos de todo el dolor que nuestra historia compartida representa. Ese dolor es parte de quienes somos, respondió Lupita. No puedo separarlo de mí, ni quiero hacerlo. Me ha traído hasta aquí, hasta ti. Mateo sonrió, una sonrisa plena que transformaba completamente su rostro.
Estaba haciendo esto para ti, dijo, señalando la mecedora. Para cuando volvieras, si volvías. Es preciosa, comentó Lupita, admirando el trabajo detallado, las líneas fluidas, la madera pulida con tanto cuidado. Como todo lo que haces. Aún no está terminada, dijo Mateo, igual que nosotros. Lupita entendió la metáfora. Tenemos tiempo, respondió. Todo el tiempo del mundo. Mateo la atrajo hacia sí, abrazándola con una intensidad que hablaba de todos los días de separación, de todas las dudas, de todo el anhelo. Cuando finalmente se separaron, Lupita recordó algo. ¿Por qué no me dijiste que mi tía está enferma?, preguntó. ¿Que ibas a Morelia por eso? La expresión de Mateo se volvió seria nuevamente. Ella me pidió que no te lo dijera. No quería preocuparte mientras estabas en la ciudad, ocupándote de tus asuntos. Hizo una pausa. Pero hay buenas noticias. El especialista en Morelia cree que con el tratamiento adecuado podrá llevar una vida normal por muchos años más. Lupita sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Gracias por cuidar de ella, dijo. Es mi familia también, a su manera, respondió Mateo simplemente. Salieron del taller juntos hacia la casa principal. El cielo se había oscurecido. Las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Se sentaron en el porche, contemplando la noche que caía sobre los campos, sus manos entrelazadas en un gesto que se sentía a la vez nuevo y familiar. ¿Sabes?, dijo Lupita después de un rato. Cuando llegué aquí por primera vez, perdida bajo la lluvia, pensé que había tomado el camino equivocado. Y yo pensé que era solo una viajera extraviada, respondió Mateo. No tenía idea de que cambiarías mi vida. A veces los caminos equivocados son los únicos que pueden llevarnos a donde realmente debemos estar, reflexionó Lupita, como si el destino supiera mejor que nosotros lo que necesitamos. Mateo asintió, apretando suavemente su mano. ¿Qué haremos ahora?, preguntó. Ahora, respondió Lupita, viviremos un día a la vez. Cuidaremos de mi tía, trabajaremos en el rancho, tú seguirás creando con tus manos. Y con el tiempo, quién sabe, tal vez podamos expandir tu taller, hacer realidad esos sueños que me contaste aquel domingo en el pueblo. Me gustaría eso, dijo Mateo, su voz suave pero segura. Construir algo nuevo, juntos. Se quedaron en silencio, disfrutando de la paz de la noche, del simple placer de estar el uno junto al otro, sin secretos, sin barreras. El pasado no había desaparecido, siempre sería parte de ellos, pero ya no definía su futuro. Ese futuro estaba ahora en sus propias manos, esperando ser moldeado como Mateo moldeaba la madera, con paciencia, con cuidado, con amor. 3 meses después, Lupita estaba en el porche de la casa principal del rancho Las Mariposas, revisando los planos para la nueva sección del establo que estaban construyendo. El rancho había cobrado nueva vida desde que ella había decidido invertir parte de su herencia en modernizarlo. Habían contratado más personal, mejorado las instalaciones, expandido el cultivo de aguacates, siguiendo el modelo que Mateo había implementado en su propio rancho. Dolores, aunque aún necesitaba descansar frecuentemente, había recuperado parte de su antigua energía. El tratamiento que seguía, gracias a la información que Mateo había traído de Morelia, estaba dando resultados positivos. Supervisaba el entrenamiento de los caballos por las mañanas y dejaba el resto de la administración en manos de Lupita, reconociendo con una franqueza sorprendente que su sobrina tenía un talento natural para los negocios. La Fundación Rafael Fuentes, creada por Lupita con parte de su herencia, había comenzado a otorgar sus primeras becas a jóvenes de la región que querían estudiar enfermería u otras profesiones de la salud. Era su manera de honrar tanto el sueño que ella misma había tenido que abandonar, como de transformar el legado problemático de su padre en algo positivo. El apartamento en Polanco se había vendido rápidamente, al igual que las acciones. Lupita había mantenido solo un pequeño fondo como reserva para emergencias, invirtiendo el resto en el rancho y en la fundación. Mateo había trasladado su taller de carpintería al rancho, a un edificio especialmente construido para él, amplio y luminoso, donde podía trabajar en proyectos más ambiciosos. Sus muebles, cada vez más reconocidos por su calidad y diseño,
Se vendían ahora no solo en el mercado local, sino también en tiendas exclusivas de Ciudad de México y Guadalajara. Vivían juntos en una casa que habían construido a medio camino entre el rancho de Mateo y Las Mariposas, un lugar que era completamente suyo, sin fantasmas del pasado. Era una casa sencilla pero hermosa, con muebles hechos por Mateo y toques decorativos elegidos por Lupita. Un perfecto equilibrio entre funcionalidad y belleza. Una tarde, mientras cenaban con Dolores en la casa principal del rancho, llegó una carta inesperada. Era de Elena, quien había venido a visitarlos un mes atrás y había quedado encantada con la vida en Michoacán. Elena ha decidido mudarse aquí, anunció Lupita después de leer la carta. Pues le he ofrecido trabajo como administradora de la fundación y ha aceptado. Siempre hay lugar para buenas personas, comentó Dolores, quien había congeniado sorprendentemente bien con la amiga de su sobrina. Además, Roberto no ha dejado de preguntar por ella desde que se fue. Los tres rieron, conscientes de que el entrenador de caballos había quedado prendado de Elena durante su visita. Después de la cena, Mateo y Lupita caminaron de regreso a su casa bajo un cielo estrellado. El camino, que una vez había confundido los pasos de Lupita en aquella noche lluviosa, era ahora tan familiar que podrían recorrerlo con los ojos cerrados. ¿Eres feliz?, preguntó Mateo de repente, rompiendo el silencio confortable que los envolvía. Lupita se detuvo y lo miró a los ojos. Más de lo que nunca pensé posible, respondió con sinceridad. ¿Y tú? Cada día más, dijo él, tomando su rostro entre sus manos con una ternura infinita. Cada día me sorprendo pensando que esto es real, que estamos construyendo algo que vale la pena. Se besaron bajo las estrellas, un beso que sabía a promesas cumplidas y a futuro compartido. Cuando llegaron a casa, Lupita observó con nuevos ojos el hogar que habían creado juntos. No era grandioso ni lujoso como el apartamento en Polanco, pero estaba lleno de vida, de calidez, de pequeños detalles que hablaban de amor cotidiano. En la sala, sobre la chimenea, habían colocado aquella vieja fotografía que Lupita había encontrado entre los papeles de su tía. Dolores, Mateo y Carmela, jóvenes y sonrientes. Junto a ella, una fotografía más reciente. Mateo, Lupita y Dolores frente a la nueva entrada del rancho Las Mariposas. El pasado y el presente en armonía, sin negaciones, sin resentimientos. ¿En qué piensas?, preguntó Mateo, abrazándola por detrás mientras miraba las fotografías. En los caminos que nos trajeron hasta aquí, respondió ella. En cómo algo que parecía un error, perderme bajo la lluvia y llegar a tu puerta, resultó ser exactamente lo que debía ocurrir. ¿Crees en el destino?, preguntó él, besando suavemente su cuello. Creo en las elecciones, respondió Lupita. En elegir quedarme cuando podía irme, en tu elección de abrirme tu puerta, tu casa, tu corazón, en nuestra elección de construir algo nuevo sobre los escombros del pasado. Se giró para mirarlo de frente. Y cada día elijo esto, elijo amarte, elijo la vida que estamos construyendo. Mateo sonrió, aquella sonrisa plena que había aprendido a mostrar más a menudo, que transformaba su rostro y llegaba hasta sus ojos. Yo también elijo esto, dijo, cada día, para siempre. Afuera, comenzó a llover suavemente, el sonido del agua sobre el techo de tejas, recordándoles aquella primera noche. Pero esta vez no había miedo, ni incertidumbre, ni caminos perdidos. Solo la certeza tranquila de haber encontrado, finalmente, el lugar al que pertenecían. Juntos, queridos oyentes, esperamos que la historia de Guadalupe y Mateo les haya tocado el corazón. Este relato sobre caminos equivocados que nos llevan al destino correcto, sobre el perdón, la sanación y el valor de construir algo nuevo sobre las cicatrices del pasado, es solo una de las muchas historias que tenemos para compartir con ustedes. Para seguir disfrutando de narrativas que exploran la profundidad del alma mexicana, hemos preparado una colección especial de historias igualmente cautivadoras. Encuéntrenla aquí, haciendo clic a su izquierda. Si esta historia de amor en las tierras de Michoacán les ha emocionado, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Cada día traemos nuevas historias que nos recuerdan que, como Lupita y Mateo,
Todos merecemos una segunda oportunidad para encontrar nuestro verdadero hogar. Sus comentarios son el alma de este canal. Cuéntenos, ¿alguna vez un camino equivocado los llevó a donde realmente debían estar? ¿Han encontrado, como nuestros protagonistas, que a veces lo que parece un error resulta ser exactamente lo que necesitábamos? Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, recuerden que el verdadero amor, como el buen aguacate michoacano, crece lentamente, pero da frutos que alimentan el alma. Los esperamos en los comentarios.